Hola Juan Felipe, Esteban, buenos días. Hola Ana Sofía, Ricardo, Caterine, Alejandra, buenos días. Hola Camila, Karen, buenos días. Bueno muchachos, estamos ya 41. Simón, buenos días. Hola Valentina. Bueno muchachos, Esteban, gracias por avisarme pues y estar tan pendiente pues de nuestras actividades. Y, y pues lo que me comentó pues en la clase anterior, al finalizarla, con respecto a la secuencia pues de los temas y hecho que yo había pasado por alto. Así pues no hay otra razón o otro motivo que era con respecto a introducción a la patología. Y no sé, pues eso sí, 100% es no responsabilidad mía, no. Yo di por hecho que esa parte de patología como que ya la habían visto y simplemente el programa lo que hizo, eh, como no lo hacemos como, digamos, por el inicio del semestre y porque era pues como lo que la autora Cabrera le tenía pues, bajo su responsabilidad y que pues eso forma parte como la dirección, la que es el programa, a no ser de que en alguna reunión se sucedan cambios o algo que generen pues, participar en forma inmediata al docente, sino él pone el programa y la verdad pues se subió y no me percibí, pero de todas maneras pues, debería yo saber de antemano que, que debería ir introducción a la patología en primera instancia y a todo lo que recorrimos pues, con cavidad oral y esa fracción de esófago. Es necesario pues, hacer un pare en esa evolución que estábamos teniendo con respecto a las patologías del sistema digestivo y, y, tomar, y tomar el rumbo pues, a lo que es la introducción a la patología. Ahí sí, pues, excusas, el tropiezo pues, que eso genera, como el cambio de orden físico y también de tipo mental, pero pues tenemos que hacer eso, hacerlo, pues, esa parte de introducción. Y yo creo que de pronto, digamos, el detonante fue en la clase de Pajá, pues que creo que estaba así haciendo un comentario del comportamiento de las células con respecto a lo que ellas tienen de responsabilidad de generar, de regenerarse dependiendo del tipo de tejido. Creo que les hablé de las células estables, permanentes y las quiescentes. Y pues no, lo daba que por hecho que eso ya que eso lo había visto en otro momento. Entonces vamos a comenzar hoy con la primera parte. Más o menos me están escuchando bien, ¿cierto? De todas maneras, comentarios que hayan, intervenciones me la van haciendo, porque voy a hacer la presentación, pues hablar de más o menos la secuencia de lo que vamos a tener durante este tiempo y hacer como la programación pues porque eso quedó totalmente alterado, la programación del momento que vamos a terminar con respecto a este tipo de disciplina, e inclusive en la próxima evaluación, pues en primera instancia considero que no vamos a evaluar nada de, de esófago, de patología de esófago, que es lo que seguía, y inclusive íbamos a avanzar hasta patología de estómago, sino que sea solamente de este fragmento pues, inicial, que era la introducción a la patología. Yo voy a presentar y voy a mostrar pues, más o menos pues, la secuencia que está pues, ahí en el programa, pero como para hacer algún comentario con respecto a eso. Bueno, ya estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Qué pena pues hacerles el recorrido. Bueno.
Luego es que comenzamos con lesión celular, luego evolucionamos a inflamación aguda y crónica, luego trastornos de flujo vascular y choque, reacciona a la infección y seguimos con lo que es el tema de las neoplasias, que son pues como los ejes o los pilares pues, de este tipo de, de temas que se van a manejar pues, en la introducción a la patología. Bueno. Muchachos, ¿algún comentario con respecto a eso? ¿Alguna objeción y con toda razón o algo que opinar o sugerir? Pues doctor, súper, porque pues vamos a ver lo que pues queríamos ver desde el principio, estamos como confundidos, entonces súper contentos. ¿Verdad? No, pues confundidos totalmente, con toda razón. Bueno, igualmente pues el texto guía, pues así como estamos hablando, pues, que es la patología estructural y funcional de Robbins, sea por el término de lectura o de la preparación pues para el examen entre, pues, que usted la presente entre la séptima y la novena. Ya hemos hablado pues que era como un poquito más narrativa la séptima edición, pero eso no nos quita pues el hecho de que hay unos conceptos que son básicos que no van a hacer la diferencia entre una y otra. Por eso un poquito como la amplitud de este tipo de lecturas, inclusive la décima pues que ya existe pues y que aún está pues pero es en inglés. Bueno, que la idea pues es aportar una serie de conocimientos que con toda razón son los elementos que son básicos para que se genere el desarrollo de las enfermedades, el por qué se comienza a dar una respuesta inflamatoria, por qué se lesionan las células, a consecuencia de qué, y fundamental, qué es lo que sucede con los trastornos neoplásicos, toda esta cantidad de terminologías que se requiere que sean de conocimiento para poder pues, generar un entendimiento de los procesos de tipo neoplásico. Y son cosas básicas que debemos tener. O sea, es como de recalcar y recalcar en cada momentico lo necesario que es esto. Ante eso, pues es de todas maneras tener como presente esos conocimientos de histología que se tienen y los posibles cambios histológicos que se van a generar, sabiendo que en algún tipo de célula que unidas con otras células generan un potencial de cambios en su comportamiento histológico o en su comportamiento biológico, que hacen que genere un potencial para generar en cualquier cantidad de enfermedades algún tipo de presentaciones clínicas. Y que eso es lo que nos va a nosotros, a través de la semiología, poder considerar el sitio anatómico y qué es lo que está sucediendo en esos sitios. Bueno, entonces, en primer lugar, está la lesión celular. Bueno, basado en eso, se tienen siempre presentes unos hechos que son fundamentales. Hay algo que se llama la etiología, es lo que está realmente causando la alteración funcional en un sitio anatómico, sea un agente microbiano, sea un agente inorgánico, sea un cambio celular, sea una falta de aporte sanguíneo a ese sitio, sea un hecho que se genere y no en ese sitio los cambios celulares, como es en el caso de las neoplasias, y que eso va a transformarse en algo que llama patogénesis, que es como ese comportamiento anormal que se está dando en las células para que produzca esto que continúa los cambios morfológicos. Indudablemente, pues como les mencionaba, eso va a tener una representación de tipo clínico en algún momento dado. A eso pues es lo que se determina todo esto en conjunto,
que es el proceso patológico y es lo que termina el núcleo de la patología. Un ejemplo de esto, un virus es inhalado, o sea, a través de la cavidad nasal, y genera una adherencia sobre o una fijación sobre las células que están recubriendo el epitelio de la cavidad nasal. Es un epitelio que es cilíndrico y que tiene una serie de estructuras que le permiten realizar la función en ese sitio, que es barrer, que es producir agua y que es producir moco. Resulta que ese virus, pues que tienen una afinidad, por determinarlo en esa forma, de que tenga la capacidad de generar adherencia en ese sitio anatómico y que vaya a formar parte de un componente intracelular dentro de cualquiera de las células que tienen ese recubrimiento. Y ese virus lo que hace es generar una serie de cambios en esos sitios, digamos por respuesta de tipo defensa, y la presencia de esos virus en ese sitio y que ellos se multiplican y se multiplican en una forma exagerada. Y ese fenómeno de respuesta que va a suceder en ese sitio es que se comience a presentar abundante secreción de agua, abundante secreción de moco, y que es el hecho que va a generar pues, en estos sitios cambios morfológicos, como es que las glándulas estén produciendo mucha cantidad de moco, y que se genere, además de eso, cambios morfológicos de las células que se encuentran en la lámina propia de la cavidad nasal, normalmente, como son linfocitos, como son eosinófilos, como hay monocitos que se transforman en macrófago y se activan y van a generar una respuesta ante ese virus que está en ese sitio y a generar ese fenómeno de fagocitosis. Y ese aumento de secreciones que se están dando en ese sitio nos va a generar un significado clínico, que es la secreción de ese fluido, porque es exagerado y no permite o no tiene la capacidad funcional ese epitelio de estar corriendo ese moco hacia adentro para llegar a la cavidad oral, lo que sucede normalmente, y ser deglutido en forma inconsciente. Entonces es una forma tan manifiesta que hace que el paciente ya tenga la sensación de abundante cantidad de fluido dentro de la cavidad nasal y genere hasta cierto punto un fenómeno, digamos, como de pseudoobstrucción, que no permite que haya un paso de aire adecuado y que además se va a manifestar externamente con la salida de ese líquido que es rinorrea, agua con moco a través de la cavidad nasal, y que el hecho de que se produzca esa gran multiplicación de virus en ese sitio pues va a generar potencialmente síntomas generales, y qué es lo que sucede en el estado gripal, hecho que hace que tenga como ese factor etiológico, ejemplo, el rinovirus, que la patogénesis sea el aumento en ese momento del tamaño de las glándulas por gran cantidad de moco que se está produciendo y de agua, y que además se activen las células que se encuentran ahí y que lleguen también células de defensa, como son linfocitos y como son macrófagos, que son los cambios morfológicos, y que eso va a tener una representación, un significado de tipo clínico. Bueno, es como el comentario pues, como general de lo que significa esta parte de secuencial, de que un factor etiológico va a generar unos cambios, un hecho patogénico que va a generar unos cambios morfológicos, y eso va a tener una representación de tipo clínico, que es donde viene esa parte complementaria y fundamental que es la semiología. Bueno, resulta que normalmente la célula mantiene, o es su responsabilidad, mantener este título de homeostasis, que de acuerdo a las necesidades fisiológicas, pues tienen mayor o menor actividad. Y estamos hablando de todos los tejidos que se presentan en nuestro cuerpo. Y un componente, por ejemplo, homeostásico normal es la cantidad de secreción
en las glándulas salivares, dependiendo de la necesidad que se esté requiriendo. Si no se está ingiriendo ningún tipo de alimento, es posible que la cantidad de secreción de agua o el material o el líquido seroso en ese sitio tenga un volumen determinado, a diferencia de lo que se realiza en el momento que se está ejecutando el proceso de la ingestión y este primer paso de la digestión, como es la trituración de los alimentos y generar pues ese proceso hacia lo que se determina el bolo alimenticio. Igualmente, por ejemplo, a nivel de la pared o de la mucosa del estómago, que las células tienen una actividad normal de siempre estar produciendo moco, pero que cuando se introduce en ese momento la activación por el ciclo circadiano o porque realmente hay una ingesta de alimento, se comienza a generar otro tipo de actividades con mayor potencialidad, o sea, mayor cantidad de moco por la presencia de, en ese momento se está secretando jugo gástrico. Bueno, pero hay una situación que es muy dada, que es muy frecuente y que se llama estrés. Ese término de estrés es porque pueda suceder a nivel de las células o en conjunto a nivel de los tejidos por cualquier tipo de razón, cualquier tipo de estímulo que se pueda dar en cualquier zona anatómica. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Pues que ante ese fenómeno de estrés o esa lesión, digámoslo, agresiva que se está dando sobre algún tipo o algún sitio de nuestro cuerpo, pues hay un hecho de que los tejidos intentan o generan este proceso de adaptación y las células posiblemente tengan cambios para que le permita sobrevivir. Bueno, ¿sí me están más o menos entendiendo? Muchachos. Sí, doctor. Andrea. Todo está claro. Bueno, Andrea Arango. Buenos días, doctor. Hola, Andrea, buenos días. Más o menos me ha entendido. Sí, señor. Sí, Andrea, ¿se le ocurre un ejemplo como basado en esto que estamos mencionando aquí ahora? Otro ejemplo. No, es muy temprano para eso. Diga, ¿sí o no? Y listo. Pues no sé. No me ocurre. Bueno, listo. Bueno, entonces, cuando las células están siendo sometidas a estímulos o a lesiones y que generen una serie de agresión sobre ellas, entonces se generan unos cambios y eso está clasificado en tres formas. Uno que se llama hiperplasia, uno que se llama hipertrofia y el otro que se llama atrofia. Hechos que algunos, dependiendo del tipo de lesión, si la célula ha sufrido esto o el tejido, esta serie de cambios, que dependiendo del tipo de lesión, pues eso puede ser reversible cuando se suspende. Entonces vuelva otra vez a tener la actividad normal. Hay otros que pasan a ser un momento dado que sean irreversibles. ¿Sí? Bueno. Pero resulta que dentro de estos hay unos hechos que son fisiológicamente normales. Sabemos muy bien qué es lo que quiere decir atrofia. Y que atrofia es la disminución del número de células y que representa la disminución del tamaño de una estructura de nuestro órgano y algo que sucede indiscutiblemente con el paso de los años. Ejemplo, en la mujer es muy manifiesto algunos cambios por esa influencia normal que se tiene ante las hormonas y que cuando llegan al estado de la menopausia suceden una serie de cambios, digámoslo un poco drásticos, como por ejemplo que la piel
cambia, cambia en su espesor y se vuelve una piel delgada, una piel atrófica. A todos nos sucede, pero en la mujer es algo más manifiesto. Otro, sucede que el útero, que ha ido teniendo un fenómeno como de involución, y cuando llega al estado de la menopausia, el útero disminuye notablemente de tamaño. En la mujer sucede que en el corazón se generan cambios significativos y que por eso le da, en el momento que llega a la menopausia, un factor de riesgo más o menos determinante a que vaya a generar cardiopatía de tipo isquémico. Bueno, entonces es dado y es perteneciente que evolutivamente o fisiológicamente se den cambios de atrofia, y que es posible que vamos a tener por alguna situación cambios de hiperplasia y cambios de hipertrofia, pero que cuando esa lesión se suspenda, esto sea reversible. Por eso quería hacer pues como el comentario que hay algunos hechos que no necesariamente son de tipo patológico, sino que es de esperarse que eso suceda, como es en atrofia. Bueno, y que también sucede en casos de hiperplasia y de hipertrofia en determinados momentos en algún órgano, como por ejemplo en las glándulas mamarias. Cuando una mujer está en su etapa de gestación, comienza a generarse un incremento, además del número, es en el tamaño de las células que están recubriendo las glándulas o esos grupos ductales, para tener un tipo de actividad fisiológica que es la secreción de la leche. Y sucede de una forma notable, por eso las mamas aumentan de tamaño, pero con el paso del momento de esta lactancia, ese fenómeno tiene un alto índice de volver a generar últimamente hacer pues una regresión de este tipo de situación que se ha dado. Igualmente, por ejemplo, sucede en el útero. Él aumenta de tamaño significativamente por el hecho de estar albergando un cuerpo extraño que es el feto, y en el momento que él es expulsado, pues es muy dado que a todo ese fenómeno, esos cambios celulares que se dieron, tengan un fenómeno agresivo. Pero resulta que hay algunas situaciones en las cuales hay un estímulo que está generando estrés. O sea, con eso me estoy saliendo de lo que son estos cambios que se dan usualmente en algún sitio del cuerpo humano por algunos cambios, pero que son de tipo fisiológico, no de tipo fisiopatológico. Entonces, vuelvo al tema. Hay algunas situaciones en las cuales hay un estímulo que perpetúa y continúa y continúa y continúa, y hace que en un momento dado eso ya llegue a generar lesión celular. Bueno, esa lesión celular pues puede tomar varios cursos, uno que sea reversible y el otro que sea irreversible. Y pues indudablemente ese proceso evolutivo significativo de ser irreversible, posible o potencialmente va a llegar a generar lo que es una muerte celular. Y esa muerte celular se divide en dos formas de realizarse, que es lo que ya hemos mencionado en algunas oportunidades, que es lo que se llama apoptosis, que eso es el hecho de que haya muerte celular no necesariamente es por patología, sino que son células que se mueren en una forma programada. O sea, es un mecanismo interno controlado de una muerte celular que está programada para que suceda. Y lo otro es que la necrosis, que puede ser por diferentes tipos de causas. Puede ser de tipo isquémico, puede ser de tipo microbiológico, puede ser por lesión química, por lesión física, por lesiones de tipo inmunológico, etcétera, como veremos más adelante. Entonces resulta que en el organismo tenemos tres tipos de células, pero tres tipos de células que se está basando en la capacidad que tienen para proliferar o para generar ese proceso de división. Y lo que había hecho pues el comentario, pues como les decía, que fue el detonante en la clase anterior, de lo que son las células lábiles, lo que son las células estables y se llaman las células permanentes.
Las células lábiles son las que se están dividiendo todo el tiempo. Las células estables es la que tienen una regeneración organizada a través o basadas en una membrana basal. O sea, cuando hay un estímulo, ellas se subdividen. Y las células permanentes son las que tenemos entendido como base, que son la neurona y el cardiomiocito, que no tienen esa capacidad, y después haríamos algún comentario con respecto a eso. Bueno, esta de las células lábiles, a ver, ¿qué? Andrea, pues ya que estamos ahí, Andrea Arango, se le ocurre, pues no es que tenga que saberlo, como qué ejemplo podría ser de las células lábiles. Las de la piel. ¿Las de la qué, mujer? Las de la piel. Las de la piel. Bueno, eso lo tenemos pues presente, que las células basales que se encuentran en la epidermis, que es una de las células que, si nos acordamos, Natalia Cardona. Natalia. Sí, doctor. ¿Se acuerda cuáles son las células que se encuentran en la epidermis? O sea, la piel. Los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. De Merkel. ¿Sí? ¿Cierto o no? Sí, señor. Merkel. Y me falta una, que son las células basales. Y esas células basales, que son unas células que son como cúbicas, que son muy oscuras, y que esas células tienen la capacidad de estar generando actividad mitótica todo el tiempo. Y esa actividad mitótica, lo que ellas producen son células de tipo escamoso, o sea, células planas, o lo que llamamos queratinocitos también. Entonces, después de que esa célula, entonces la célula está produciendo otra célula, y la que había proliferado anteriormente pasa a un estado superior, y siempre están siendo empujadas, y que programadamente y dependiendo del sitio anatómico va a generar una serie de capas, y capas es el número de células que están una encima de otra, digamos que sean 4, que sean 6, que sean 8, que sean 10, y eso es dependiendo del sitio anatómico donde se requiere que la piel sea de ese espesor. Ejemplo, hay unos sitios de roce, como son las plantas, como son las palmas, en los cuales la epidermis o la piel es mucho más gruesa, a diferencia, por ejemplo, la de los párpados, que no requiere que sea una piel gruesa, porque en ese sitio la función simplemente es ocluir y abrir en forma intermitente los glóbulos oculares, y por efecto de protección. Y entonces hace que no se requiera de una epidermis muy gruesa. Perfecto. Valentina Patiño. Sí, doctor. Mujer, ¿se le ocurre otro sitio anatómico donde exista este tipo de células lábiles? No, doctor. No. A ver, Francisco. Francisco. Buenos días, doctor. Buenos días, Francisco. ¿Se le ocurre otro sitio anatómico donde existan este tipo de células? Bueno, en el músculo. Bueno, ¿en cuál músculo? Pues, o sea, en los músculos, excepto en el corazón, los músculos necesitan, pues, dividirse, las células de la sangre, como también Venga, las venga, células. venga. ¿Usted me está hablando de músculos o de sangre? Devuélvamele, Francisco, que me quedé. Células lábiles, las que Sí, se dividen continuamente, ¿cierto? sí, cierto. Entre esas están, bueno, mentiras, me equivoqué, perdón. Nada, mentiras.
Bueno, Los hepatocitos serían unas. serían unas. Ellas todo tiempo se están dividiendo. No, ellas forman parte de estas, de las células estables. ¿A quién le pregunto, Francisco? No, doctor, elija usted. No, usted. A Claudia, ella sabe. Claudia sabe. La verdad, no. Claudia. Claudia. Buenos días, profe. Es Claudia Lorena, ¿cierto? Sí, señor. Si usted sabe. La fama que tiene tan buena, que todos lo saben. Pues creería yo. Es parte del principio. Es un honor lo que dijo Francisco, es un honor. Sí, gracias. Bueno. Pueden ser las gastrointestinales. El sistema gastrointestinal. ¿Será? Sí. No sé, pues creería yo, no sé. Averígame. Pueden ser las células sanguíneas, pues que se dividen continuamente, pues hay un proceso como tal de renovación constante, creería yo. Venga, entonces Claudia, averígame esos dos detalles. Si las células sanguíneas y las células del sistema gastrointestinal de unos sitios puedan hacer eso. Y yo comento algo. Y listo, averígame y nos dice cuando puede encontrar algo con información con respecto a esos dos sitios anatómicos. Hay otro tipo de células que se están dividiendo frecuentemente, como las de las mucosas. Y en parte, pues lo que decía Claudia, es totalmente razonable. Por ejemplo, la mucosa de la cavidad oral, donde el epitelio es plano estratificado sin generar queratina. Es un sitio donde existen las células basales y que están regularmente haciendo este tipo de división y se están esfacelando. Esfacelando es que se están soltando las células que están en la superficie. Igualmente sucede en la mucosa vaginal y sobre todo en el cervix uterino, que es un epitelio, el exocervix, plano también estratificado sin generar queratina y que regularmente está sucediendo este tipo de situaciones. Ejemplo, lo que comentaba Claudia, ¿será que a nivel del esófago, que es ese tipo de epitelios, será que sucede eso? Y eso es lo que nos va a averiguar Claudia, ¿sí? ¿Listo? Bueno. Las otras células, que son las estables, que ellas sucede que ellas no tienen ningún tipo de actividad mitótica a no ser de que se genere un estímulo. En los casos donde hay algún tipo de lesión del hígado, Doctor, perdón. algún tipo de lesión del hígado. ¿Me puede decir exactamente qué es lo que tengo que buscar? Mujer, sí resulta que en la mucosa intestinal, hablemos de estómago o de colon, esas células son estables con respecto a la forma de dividirse o no. De colon. Es eso. La de la mucosa intestinal, hablemos de estómago, intestino. ¿Cuáles son las estables? ¿Cómo, mujer? ¿Cuáles son las estables? Sí, además, no, de las lábiles, que sí esas. Okay. Bueno, te resulta que alguna lesión en el hígado, Juan Jacobo. Hola, doctor. Hola, Juan Jacobo. Me acuerdo al final para preguntarle algo con respecto a una presentación. Jacobo, dígame algunas lesiones que se puedan dar en el hígado. ¿Algún trauma? Trauma, total. Por cirrosis, no sé. ¿Alguna enfermedad hepática? Una enfermedad hepática. Lesiones, lo que vos comentaste, heridas, el hecho de que se produzca, por ejemplo, un absceso o una lesión infecciosa en ese sitio, hace que esa lesión que se lesionó, eso haga en ese momento una división celular en ese sitio y vaya a reparar. Pero me quedan dudas la cirrosis. Averígame si la cirrosis es reversible o no es reversible, por favor.
Ok. Y me hace la seña cuando ya lo tenga. Otro sitio, otro órgano es el riñón. Tiene la capacidad de generar un proceso de recuperación cuando hay algún tipo de lesión celular. Doctor, es Y las irreversible. ¿Cómo? Irreversible. ¿Qué irreversible qué? La enfermedad hepática por cirrosis. Es irreversible, exactamente. Entonces, no entra a formar parte de que las células normales, o sea, los hepatocitos, vayan a generar una proliferación para reparar ese daño de la cirrosis. Entonces, es, por ejemplo, trauma o los procesos infecciosos. ¿Sí? Ok. Bueno, listo. Bueno, de las células permanentes. Sí, mujer. Una preguntita. Es que tengo entendido que hay un examen que hacen, digamos, cuando está mal el hígado, en el que quitan como una parte de este. Ahí también se puede regenerar, ¿no? Antes de que sea cirrosis, como en ese proceso de enfermedad. Claro que sí. Eso se llama, por ejemplo, una hepatomía parcial. Hay un hecho que se llama el absceso hepático amibiano, en la cual hay por circulación sanguínea, esas amebas que se encuentran, por ejemplo, en el colon, es posible que por lesión celular comprometan vasos sanguíneos y se vayan por circulación sanguínea y lleguen por ese mecanismo de transportación porta, que es lenta, hace que ellos generen como invasión a nivel hepático y generen algo que llama absceso hepático amibiano. Es una lesión que es muy destructiva y eso lo que se realiza es pues, el drenaje de ese absceso y posiblemente lo que se llama desbriamiento. ¿Sí sabemos qué es desbriamiento? Caterina. Caterina Hurtado. Sí, doctor. ¿Sí sabe qué es desbriamiento? Doctor, tengo entendido que es como que empiezan a quitar como las capitas de la piel, pues como que van quitando las células muertas, el tejido muerto. Eso, perfecto, exacto. Un ejemplo, un paciente que sufrió una quemadura y se hace un desbriamiento es que se hace una escoriación, o sea, con un elemento y se hace que se retire y se retire y se retire toda la piel, ¿cierto? Cuando hay un absceso en algún sitio, entonces lo que se hace es retirar todo eso con células muertas y eso es lo que es el desbriamiento. Listo, muchas gracias. Entonces, lo que volvíamos a lo que sucede pues, a nivel hepático, que pues, ante ese absceso hepático amibiano se soluciona esa situación y la parte del tejido hepático que se perdió es recuperable. Bueno, entonces de las células permanentes, pues tenemos establecido qué es lo que es la neurona y la célula muscular cardíaca, que ellas pues no se recuperan después de sufrir la lesión celular. Por eso es dado que cuando hay una lesión isquémica en el corazón, que es el infarto agudo del miocardio, no va... esa parte de donde sucedió la oclusión vascular, eso se forma una cicatriz que es fibrosa y que no va a tener ningún tipo de actividad y eso genera unos efectos colaterales de que ese miocardio va a generar su actividad como le corresponde y sea insuficiente. Igualmente a nivel neuronal o a nivel del encéfalo hace que cuando haya una lesión isquémica, Sebastián Mechano. Sí, doctor. Sebastián, a ver, es un paciente de 71 años que él es hipertenso, más o menos manejado, con eso quiero referir de que él a veces abandona el tratamiento, si no es porque no se lo automedica, sino que tiene una medicación controlada, pues de que alguien se lo suministra, pues cierto. Y que resulta que él, dentro de lo que habían encontrado en algún momento que le hicieron una coronariografía, es que tenía aterosclerosis. Sí, más o menos sabemos que es eso, ¿cierto? No, doctor. Aterosclerosis es la acumulación de
lípidos que se dan dentro de los vasos sanguíneos y forman una placa que se va engrosando, que se llama el ateroma. Un ejemplo vulgar, yo siempre estoy colocando ejemplos de cosas. Resulta que por un lavaplatos hay una tubería donde sale el agua que se ha utilizado y es posible que se vayan cosas a través de ese sitio, fragmentos de cosas, y que posiblemente, dependiendo de la constitución, por el recorrido que hagan, eso se pegue al tubo y se va pegando y se va pegando y se va pegando hasta que llega un momento en que lo tapa, ¿cierto? Eso es más o menos el ejemplo de la aterosclerosis, hasta que llegue y tapa el vaso sanguíneo. Entonces, cuando eso sucede, se hace una lesión isquémica porque no está pasando sangre de ahí para allá. Se le ocurre algo, y si no, averígüelo. Cuando sucede una lesión isquémica en el cerebro por una placa ateromatosa, ¿cómo se llama eso? No, doctor, ya lo averiguo. Rodrigo López, y me dice. Listo. Ya todas las preguntas aquí ya estaban dadas, ¿cierto? Ah, no, me falta la de... ¿Es Camila la de... o fue Andrea? No, Camila. No. No fue Andrea o Camila. La de la mucosa intestinal. Bueno, resulta que existen normalmente unos hechos que se determinan factores de crecimiento y se establece en esta forma. Factor de crecimiento epidérmico, que es ese factor que se está induciendo sobre la epidermis, donde está estimulando que exista una actividad mitogénica sobre las células epiteliales, sobre todo, por ejemplo, sobre las células epiteliales basales, para que esté todo el tiempo generando eso. Está otro, que es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Estimula a que se produzcan fibroblastos, a que se produzcan células musculares en algunos casos, o que se produzcan monocitos. Yo no sé, yo creo que no lo hemos comentado, pero yo pienso que sí hay una persona que pueda saber de eso. Juliana Franco. Buenos días, doctor. Juliana, buenos días. Juliana, ese término factor derivado de las plaquetas de crecimiento, ¿lo has escuchado alguna vez? No, doctor. No. Bueno, otra pregunta, Juliana. Plasma rico en plaquetas, ¿lo has escuchado? Sí, señor. ¿A quién se lo escuchó? No mentiras, ¿a quién no? Tranquila. Listo, Juliana. Ricardo. Doctor. Bien, ok. Bien está. Bueno, Ricardo. Señor. ¿Se ha escuchado ese término de plasma rico en plaquetas? Plasma rico en plaquetas. Sí. Sí, doctor, creo que sí. ¿Cómo qué? ¿A qué le suena eso? Pues que el plasma sanguíneo tiene un nivel de pronto adecuado de plaquetas. Sí, pero no quiere, porque estamos hablando de plasma con muchas plaquetas. ¿Quién del salón sabe? ¿Ha escuchado algo sobre eso? Doctor, pues yo he escuchado que el plasma rico en plaquetas se usa en tratamientos estéticos. Exactamente, eso quería que me respondiera. ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? Resulta que al paciente le sacan sangre, hacen ese proceso de centrifugación y queda el plasma y quedan las células, ¿cierto? Que es los rojos, los blancos y las plaquetas. Y le sacan las plaquetas y se las meten al plasma. Inyectan, así como está diciendo el compañero, le inyectan con una jeringa, pues es algo, digámoslo, escueto, en los sitios donde se quiere hacer un fenómeno de tipo estético. Inyectan ese plasma. ¿Qué es lo que sucede? Eso no se hace por relleno. Sabemos de antemano, o lo que yo les comentaba ahora, por el proceso normal de envejecimiento, el colágeno va disminuyendo y
ese espacio que estaba ocupado no se reemplaza por nada. Entonces, ¿qué hace? Que la epidermis se hunde y forma ese pliegue que se llaman las arrugas, ¿cierto? Y adicionado, si hay daños de tipo solar, que es lo más usual pues, en nuestra cultura, y hace que se hagan pues, de una forma más manifiesta. Entonces, ¿qué se hace? Se inyecta ese plasma rico en plaquetas, y el tema es, porque resulta que las plaquetas, como estamos diciendo aquí en este sitio, tienen la capacidad de generar ese estímulo de crecimiento de las células. Entonces, ahí donde se inyectan, estimulan las células que se encuentran en ese sitio para que produzcan fibras elásticas, para que produzcan colágeno. ¿Y qué hace entonces? Si se vuelve a producir colágeno y fibras elásticas, lo que hace es rellenar y las arrugas disminuyen notablemente. Por eso es que se utiliza mucho en estética. Pero hoy en día no es que no sea estética, indudablemente es, y es un tipo de manejo que regularmente no tiene casi riesgos y se ha demostrado buenos resultados. Eso es algo que nos lleva muchísimo tiempo, pero resulta que se ha comenzado a realizar desde hace unos años en sitios donde se han dado lesiones celulares. Ejemplo, pacientes con quemaduras extensas, se inyecta plasma rico en plaquetas y se ha observado que la cicatrización es casi que perfecta, porque estimuló a esas células basales para que producieran mucha cantidad de queratinocitos. Entonces hace que se forme una piel más o menos, o se intenta que sea a la que tenía anteriormente. Se ha hecho también en úlceras. María Camila Cortés. No, yo no voy a preguntar y se nos fue la clase. María Camila Cortés. Doctor, qué pena, es que no me quería activar el micrófono. María Camila, ¿usted ha escuchado hablar de las úlceras varicosas? No, doctor. No. Bueno, son las úlceras que se producen en los pacientes que tienen varices en miembros inferiores, ¿sí? Eso hace que esas venas dilatadas, que no haya una muy buena circulación, y si no hay muy buena circulación, entonces lo que sucede, ay, venga, yo había programado hasta las 9:30. No, fatal. Bueno, que no haya muy buena circulación, entonces se genere que no haya una circulación adecuada, y que termina es que la piel se atrofia y termina haciendo una úlcera. Entonces en esos sitios también se está aplicando plasma rico en plaquetas y hay una cicatrización perfecta. Es más, en algunos animales de experimentación en laboratorio les han amputado una mano, por decir algo, o una extremidad, y le inyectan plasma rico en plaquetas, y se ha visto que vuelve a generar crecimiento de hueso, de cartílago y de cuero. Entonces, me quiero referir que ese plasma rico en plaquetas ha tomado un auge grandísimo en las últimas décadas para efectos de tipo reparativo. Además, se ha inyectado plasma rico en plaquetas en las células musculares cardíacas, pues como sabemos que ellas no tienen esa capacidad de dividirse, y se ha encontrado que ha habido cambios, o sea, sitios donde había lesión celular que la provocan pues en laboratorios y que inyectan plasma rico en plaquetas, y se ha visto que no en una forma pues dramática, pero que sí se ha visto que haya un poco índice de proliferación de nuevas células musculares cardíacas ahí. Esperemos que eso evolucione mucho y sea una cosa, una herramienta que tengamos para generar reparaciones celulares. Esas varicosas son hereditarias, es que he escuchado como algo al respecto, pero no sé. Sí, eso tiene un factor de hereditario indiscutiblemente. Eso se presenta mucho más en mujeres, porque ellas tienen pues, menos tamaño de músculos, tienen más tejido adiposo, digamos, en las extremidades inferiores. Algo fundamental, las hormonas. A medida que va pasando el tiempo, o el hecho de utilizar hormonas como métodos de anticoncepción, genera un factor de riesgo altísimo. Los embarazos, y que pues popularmente pues que dicen que no hacen casi nunca, pues hablo popularmente pues como parte pues de cultural, de que hace menos ejercicio, y entonces ejercicios que se la pasan sentadas, entonces que por eso es que tienen tanta predisposición a tener insuficiencia venosa. Pero eso es hereditario, indiscutiblemente, y es en hombres y mujeres. Y hay unos sitios anatómicos pues, donde se genera ese tipo de situación.
Bueno, y está el factor de crecimiento, los fibroblastos, que los fibroblastos pues, son unas células que las tenemos en casi todo nuestro cuerpo, son las mejores células que podemos tener porque ellas tienen esa capacidad de transformarse en otras células cuando sea necesario o inducir a que se produzcan nuevas estructuras, como por ejemplo, cuando hay una lesión, cuando hay algún tipo de lesión, tienen la capacidad de generar este fenómeno angiogénico, o sea, de nuevos vasos sanguíneos, para que haya una buena circulación en ese sitio y se produzca, por ejemplo, la cicatrización de ese. Muchachos, estábamos programados hasta las 9:30. Si seguimos un momentico, se nos cae, ¿cierto? ¿No? ¿O no? No hay problema, eso es en Zoom. Aquí en Google Meet uno puede seguir. Bueno, listo. Podemos seguir. Ustedes tienen clase a las 10. No, doctor, pero usted nos ha dicho que tenía clase a las 10. ¿Cómo? No, pero usted era el que nos ha dicho que tenía Sí, yo tengo la 10. Hagámosle unos 15 minuticos más. ¿Sí? Y no hay lío, bueno, doctor. Listo, bueno, gracias. Bueno, entonces resulta que está esto, la adaptación celular. Y adaptación celular está hablando de la transformación y organización de estructuras y mecanismos de supervivencia cuando esta homeostasis está alterada. O sea, se altera esta homeostasis, entonces hay una serie de cambios, ¿cierto? Que van o giran solamente ante esto, de que le dé la posibilidad de sobrevivir, ¿sí? Bueno, entonces, ante el aumento de la demanda y el estímulo, puede suceder que haya una hiperplasia, que haya una hipertrofia, o la otra, que es un suministro de nutrientes reducido, como es en atrofia. Entonces, al hablar de la hiperplasia, es aumento del número de las células. Y al hablar de la hipertrofia, es aumento del tamaño de la célula. Y la atrofia es la disminución del tamaño de la célula. Creo pues que esa parte es clara pues ahí hasta el momento. Entonces, la hiperplasia, que es entonces el aumento del número de células, ¿eso ¿en qué representa? Que haya aumento del volumen del órgano o de ese tejido. Y es posible que esa hiperplasia vaya acompañada de hipertrofia. No siempre, pero es posible que suceda. ¿Eso de qué va a depender? De la capacidad de la célula para generar síntesis de DNA y permitir que haya actividad mitótica. Y como les mencionaba en un momento, cuando hay esos procesos de tipo adaptativo, hay que sea normalmente, o sea, de tipo hormonal o de tipo compensadora. Entonces, de tipo hormonal es porque se requiere, ¿cierto? El aumento de la capacidad funcional del tejido, como lo requiere, como les había mencionado hace un momento, en el útero o en la glándula mamaria. En el útero, por ejemplo, en el estado de la gestación, en este tipo de procesos, o en la glándula mamaria, pues por lo que les había comentado. Eso se llama entonces una hiperplasia fisiológica de tipo hormonal. Y una compensadora, por ejemplo, aumento de la masa tisular porque haya un daño o recesión parcial, como por ejemplo en una apendectomía parcial. Hecho que hace que se genere el aumento del número de células, el aumento para generar pues la recuperación de ese sitio. Y la patológica es porque exista un estímulo hormonal excesivo o porque exista un terreno fértil para la proliferación potencialmente de tipo neoplásico. Bueno, entonces es claro esto, que la hiperplasia es el aumento del número de células. Eso, en última instancia, da una representación del aumento del tamaño del órgano o de ese tejido, que es posible que vaya acompañado de este otro suceso de hipertrofia, pero no es dogmático, y se da en las células que tienen esta capacidad de generar síntesis de DNA, y que la hiperplasia puede ser de tipo hormonal o de tipo compensadora, o puede ser patológica, cuando hay un estímulo hormonal excesivo o un terreno fértil para que se genere una lesión de neoplasia. A ver. Doctor. Andrea, sí, mujer. Ya tengo la respuesta. Listo, esperamos. Las células que se renuevan constantemente en el tejido epitelial del intestino, tanto delgado como grueso, son las células calciformes y las absortivas, que estas tienen una adición,
o sea, varias mitosis adicionales después de que abandonan el reservorio de las células madre. Entonces, estas hacen que sufran apoptosis y se exfolian hacia la luz de la mucosa, o sea, hacia la luz del intestino. Bueno, mujer, listo, perfecto. Entonces nos quedó claro ese pedacito. Muchísimas gracias. Y gracias pues por haber buscado. Doctor, disculpe, yo también tengo la respuesta. Listo. Entonces, cuando tenemos una interrupción de la irrigación sanguínea al cerebro debido a una oclusión por una aterotrombosis, como usted lo había mencionado, pues tenemos una muerte de la masa encefálica, bueno, de las células permanentes de la masa encefálica, lo que nos lleva a un infarto cerebral, y dependiendo de la región en la que se dé esta interrupción sanguínea, pues se van a afectar las habilidades o las capacidades del individuo. Listo. Perfecto. Eso se llama lo que vos estás diciendo, pues en términos de, utilizando términos pues, médicos en el sentido de que se le llama así como a ese tipo de situación que se llama el accidente cerebrovascular trombótico, que es lo que comúnmente se le dice que le dio un derrame, ¿cierto? Y no es porque haya un derrame, porque también hay accidentes cerebrovascular de tipo hemorrágico, que no sucede que el vaso sanguíneo se tape, sino que se rompa y produzca hemorragia. Entonces, accidente cerebrovascular trombótico es el paciente que le estaba comentando ahora. Ese paciente está acostado y se levanta o intenta levantarse y no es capaz. Y hace sonidos porque no es capaz de pronunciar palabras y lo encuentran y el paciente está hemiparético. ¿Sabemos qué quiere decir eso? Que tiene parálisis de la mitad del cuerpo, derecho o izquierdo, ¿sí? Donde no puede cerrar los ojos, la comisura labial está desviada y no puede generar ningún tipo de marcha porque está paralizado totalmente en un lado. Es lo que imagino que han escuchado o han visto pues, en alguien que les haya pasado este tipo de situaciones. Accidente cerebrovascular trombótico, y es ocasionado porque se dio ese fenómeno de lesión isquémica en un sitio determinado anatómico. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la hipertrofia es producido por aumento de la demanda funcional o por estímulos hormonales. Puede ser igualmente por hechos fisiológicos o por hechos patológicos, en la cual hay aumento en el tamaño de la célula y eso se refleja en aumento del tejido y en la síntesis de los componentes estructurales. Y es claro, no es como parte de un proceso de tipo infeccioso o inflamatorio, que es, ejemplo, lo que es el edema. Paula Torres. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Se le ocurre un ejemplo de esto? Si lo entendemos o no. ¿De hipertrofia? Sí. No sé. Doctor. Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio. Total. ¿Sí? Claro, hay aumento del tamaño de la célula, genera aumento del volumen de los músculos y ese es el significado de la representación clínica, es el ejemplo característico. La hipertrofia muscular esquelética es totalmente válido. ¿Sí? ¿Qué se me hizo? Paula. Abrígame para otro momento, si alcanzamos de pronto ya a averiguarme otro ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, de músculo, de otro tipo de músculo, si el músculo liso le puede suceder esto, ¿sí? Bueno. O músculo cardíaco, ¿sí? Me averiguo. Bueno. La atrofia es la disminución del tamaño celular por pérdida de sustancias. Fisiológica
es común en el desarrollo fetal, lo que llamamos la notocorda. Y la patológica pues va a depender de la causa y puede ser localizada o generalizada. Por ejemplo, porque hay disminución de carga de trabajo, hecho que sucede con el paso de los años, que hay atrofia del músculo esquelético por senectud, por pérdida de la inervación, por una nutrición adecuada, por isquemia, por pérdida de estímulo endocrino, el envejecimiento y por presión. Simón Naranjo. Sí, señor. Simón, ¿se le ocurre un ejemplo de atrofia por pérdida de la inervación? Diga que sí. Sí, señor, claro. ¿Cuál? Por pérdida de la inervación, digamos, cuando ocurren accidentes de la columna. Exacto. El ejemplo que yo quería que dijera. Tiene un accidente, hay fractura de una vértebra, comprometió la médula espinal, no hay inervación de ahí hacia abajo. Es el típico paciente que termina parapléjico, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Sí, perfecto el ejemplo. Bueno. ¿Quién me dijera? Patiño. Valentina. Valentina. Sí, doctor. A ver, vamos a hacer ejemplos. Es con el fin de que como logremos mentalizar que sabiendo como el tipo de lesión y como el sitio anatómico que puede haber hiperplasia o que puede haber hipertrofia. El hecho de que haya aumento en el número de células. Tomo este casito. Es una persona que comienza a generar una actividad laboral en la cual es al aire libre y él tiene que estar utilizando los brazos y las manos porque le toca manejar elementos y son los elementos, no instrumentos o herramientas que las tienen que tener en las manos, como por ejemplo un palo, porque ese palo el instrumento es una pala y tiene que utilizarlo totalmente. O sea, su actividad física es utilizar las manos para generar ese tipo de actividad, ¿sí? Tiene que estar, por ejemplo, abriendo un hueco, por decir algo, o con un asadón quitando maleza, por decir algo, o un machete. Entonces, a este paciente, en forma inicial, le va a generar dolor, las palmas se van a poner rojas, posiblemente al segundo día empieza a esfalcelarse un poquito la epidermis y termina al segundo día haciendo ampollas y luego alcanzó hasta ulcerarse. Pero al cabo de las 2 semanas, ¿qué sucedió? Que eso se pone grueso, o sea, formó callo, como se dice vulgarmente, ¿cierto? Y como es un hecho que se volvió habitual, lo que hace es que ya tiene las manos gruesas, ¿cierto? Las piernas son mucho más gruesas. Eso es un ejemplo típico de un aumento en el número de las células, ¿cierto? ¿Sí? O sea, lo que se llama hipertrofia. Basado en ese ejemplo, ¿se le ocurre darme otro ejemplo? Yo creo que lo mencionamos en... Bueno, dígame, pues. Un segundito. Me parece que ya habíamos mencionado, por ejemplo, el de las mujeres al usar tacones, que también puede generar como esa molestia por la fricción. Por supuesto que sí. Lo que llamamos vulgarmente lo que son los callos, perfecto. Gracias. Esteban Rengifo. Esteban. Sí, señor. Hola, Esteban. En cavidad oral, un ejemplo del tema que estamos mencionando. ¿Me escuchas? Yo lo pregunto porque yo creo que lo mencionamos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo, Esteban? Ejemplo de hiperplasia.
una hiperplasia en la cavidad oral. ¿Me escucha? Sí, ya, pero no le estaba escuchando. ¿Por qué esa hiperplasia en cavidad oral? ¿Un cáncer? No, nada de neoplasias. Eso ya no, ya es otra cosa. Entonces no se me ocurre, no, señor. Lo que dice Camilo, por una prótesis, o sea, un paciente que tuvieron que poner una prótesis y que está mal adaptada, por decir algo, o inclusive así, el hecho de tener un cuerpo extraño sobre el paladar y estarlo moviendo y moviendo y moviendo, primero lo va a ulcerar, se va a lesionar y luego ese fenómeno de compensación y hace un engrosamiento para protegerse. O sea, ¿qué está haciendo el epitelio en este sitio? Genera ese fenómeno de reparación en este sitio. Cuando uno se muerde, el roce de los frenillos, el roce de los frenillos, ¿cómo fue? Hipertrofia de las amígdalas. Sí, es totalmente de acuerdo por ese proceso inflamatorio que se da en estos sitios. Bueno, muchachos, por mordisqueo continuo, totalmente válido. Que creo que hasta se mencionó cuando vimos patología de cavidad oral, algo de eso. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes, pues hubiéramos ido avanzado más. Pues no sé, pues intentemos pues que el martes nos evolucionemos como rápido y voy a mirar cómo estamos con el tiempo y me coordino con Esteban para ver como un plan de trabajo con respecto a eso. Quisiera que me buscaran pues en forma individual ejemplos de estas tres situaciones de atrofia, hiperplasia y hipertrofia, para que eso quede, digamos, quede mentalizado en forma racional, de que no tengamos que aprenderlo, sino que se entienda, simplemente, y dependiendo de lo que esté sucediendo en un sitio y del tipo de tejido, podamos suponer de que ese caso pueda darse en eso. Por ejemplo, yo creo que ¿quién? Daniel Cifuentes. Doctor, Daniel Cifuentes tiene un problema pues personal y no va a poder estar esta semana en clases. Bueno, listo. Una calamidad. Bueno, listo. Jaime Adolfo Quiroga. Sí, señor. Hola, Jaime. Jaime, ¿le parece qué tipo de lesiones se puede dar en el músculo cardíaco? Si no lo sabe, lo averigua y en la próxima clase nos lo dice. De adaptaciones, no de lesiones, sino de adaptaciones. Bueno, señor, voy a averiguársela para la próxima clase. Bueno, listo, pues. Hipertrofia. Hipertrofia, ¿qué es hipertrofia, Camilo? Aumento en el número. ¿O qué es? Aumento en el volumen. Bueno, listo. Listo, perfecto. Bueno, entonces usted nos averigua, ¿sí? Los tipos de adaptaciones y justificarlos. Sí, bueno, muchachos, muchas gracias. Excusas pues por este percance. Pues el tema es que afortunadamente creo que lo puedo solucionar y avanzamos con respecto a lo que nos corresponde en este segundo parcial. Pues alterada como el orden ahí, pero pues esperamos que el resultado no vaya a ser también de esa forma, pues me refiero que eso no nos va a dar pues como una alteración significativa con respecto pues al aprendizaje. Y listo, muchachos, gracias por la paciencia y nos vemos entonces. Nos vemos el martes, ¿sí? Bueno, hasta luego, que estén bien. ¿Alguna duda? María Alejandra, Natalia, Andrea Arango. Sí entendimos la clase más o menos, Francisco, muchas gracias. Igualmente, Sebastián. Bueno, muchachos. Ana Givi. Bueno, Felipe, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Esteban. Ana Givi. Ana Givi. Ana Givi, ¿dónde está? Hola. ¿Sí entendió más o menos la clase, mujer? Sí, señor. Muy claro. Sí. Bueno, listo. Bueno, muchachos. Bueno, pues que estén bien. Hasta luego.